Hemos estado estudiando Proverbios capítulo 2 de una manera expositiva, lentamente lo hemos desglosado. Y lo primero que nosotros aprendimos en los primeros 4 versículos es que la sabiduría es dada por Dios a quien la busca diligentemente. Por eso vimos en estos primeros 4 versículos las condiciones para ponernos en la situación en la cual Dios da la sabiduría. Después nosotros estudiamos los versículos 5 y 6 y ahí aprendimos que en nuestra búsqueda de la sabiduría vamos a encontrarnos con Dios, vamos a conocer más a Dios. Después nosotros estudiamos los versículos 7 y 8 y ahí nos dimos cuenta que la sabiduría nos protege externamente. Nos describe que en nuestra búsqueda de la sabiduría nos encontramos con Dios y Dios nos protege. Por eso lo describe como escudo, como el que guarda, como el que preserva en los versículos 7 y 8. Después estudiamos el versículo 9, donde nosotros vimos que la sabiduría nos ayuda a tener discernimiento, a comprender la vida, y hablaba ahí de que vamos a poder entender justicia, juicio, equidad y todo buen camino. Y ahí vimos que la sabiduría no solo informa tu mente, sino que transforma tu manera de vivir en cada decisión que tomas. Después del versículo 9, llegamos nosotros a algo que nombramos un filtro, que es el versículo 10 y 11. Y ahí se describe lo que sucede cuando la sabiduría realmente entra en el corazón. Llega a ser grata, la llegamos nosotros a disfrutar, nos deleitamos en ella. Como alguien dijo, la sabiduría no solo ilumina tu mente, conquista tu corazón. Y aprendimos que aquellos que no viven en sabiduría es porque realmente la sabiduría no ha llegado a este punto, no ha conquistado su corazón. Y veíamos que Salomón no quería pasar al siguiente paso hasta que no llegáramos a este filtro, para que nos analicemos realmente si la sabiduría está en nuestro corazón. Y si la sabiduría ha llegado a nuestro corazón, realmente nos vamos a deleitar en ella, la vamos a amar. Por eso dice cuándo, y ese cuándo es un periodo de tiempo, es un antes y un después. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, van a llegar 2 cosas muy importantes que nos van a proteger, que nos van a ayudar a tomar decisiones. Una es la discreción y la otra es la inteligencia. Y estudiábamos la importancia de esos 2 elementos que la sabiduría nos da: discreción y también inteligencia. Ya después de que nosotros nos aseguramos que la sabiduría está en nuestro corazón y que estamos capacitados con discreción e inteligencia, Salomón va a darnos 2 de los peligros más comunes en el diario vivir que nos vamos a enfrentar. Uno de ellos son las amistades y el otro es el adulterio. Es donde Salomón va a querer que su hijo esté protegido. Si recuerdan, este es un texto que escribió Salomón a su hijo para que viviera protegido. Y el día de hoy, bueno, esto es sumamente importante. Primero entiendo el camino correcto y luego la sabiduría me libra del mal. Muchas veces nosotros queremos ser librados del mal, pero recuerden el camino que hemos estado siguiendo. La sabiduría tiene que estar en el corazón. Si tú quieres que aquel familiar, ser amado, hijo o hija, tome buenas decisiones, asegúrate que la sabiduría ha llegado a su corazón y que realmente ha hecho nido ahí y que la disfruta. Y es así cuando nosotros llegamos a la primera protección práctica, y la vamos a encontrar. Vamos a leer desde el versículo 10. Por favor, abre tu Biblia en Proverbios 2:10 y mira lo que nos dice Salomón. Cuando la sabiduría entrara en tu corazón, aquí está el periodo de tiempo.
cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, ¿qué es lo que sucederá? Mira el versículo 11. La discreción te guardará y te preservará la inteligencia. Discreción e inteligencia, y van acompañadas de dos palabras que hablan de protección: guardar y preservar. ¿Para qué necesitamos discreción e inteligencia? Sigue leyendo. Para librarte del mal camino. ¿Y qué hay en ese mal camino? A continuación Salomón lo va a estar describiendo. Número 1, mira lo que hay en ese mal camino. Hay hombres, y la palabra hombre no nada más se refiere al varón, sino en general al ser humano. ¿Qué tipos de ser humanos hay en ese mal camino? Y vamos a obtener 4 características de estas personas. Número 1, estas personas hablan perversidades, dice el versículo 12. Segunda característica, dice el versículo 13, dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Tercera característica, dice que se alegran haciendo el mal. Cuarta característica, dice que se huelgan, se ensanchan, se deleitan en las perversidades del vicio. ¿Cómo es la vida de estas personas? Miren el versículo 15. Cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Esta es una espiral descendente donde el hombre perverso quiere arrastrar a aquellos faltos de sabiduría. Y tristemente muchos caen en su trampa. Proverbios 2:10 dice que la sabiduría entra al corazón para librarnos precisamente de este tipo de personas que hablan cosas perversas y que, aunque parecen cosas brillantes, andan por caminos tenebrosos. La única forma de no ser engañado, porque estas personas son muy astutas, es si tenemos discreción y si tenemos inteligencia que Dios pone en el corazón por medio de la sabiduría. Así que la sabiduría, si no ha entrado en el corazón, si no tienes tu prudencia, discreción e inteligencia, estás en un grave peligro, estás en un grave riesgo. Si tu hijo, tu hija no tienen discreción e inteligencia que la sabiduría da, ellos están en un grave peligro. ¿Te das cuenta? No importa cómo se vea externamente, si la sabiduría no está en su corazón, debes de tener mucho cuidado. Cuidado, porque estas personas son muy astutas y van a buscar engañarlos. Lo único que los va a proteger es la sabiduría de Dios para tomar decisiones adecuadas y tener el valor de decir, no, eso no me va a ayudar. Eso va a poner tropiezo en mi relación con Dios. De otra manera, están en un grave peligro. Preguntas de aplicación para irnos rápido. ¿Están listos? Sí. Esto se va a poner bueno, van a ver. ¿Qué tipo de palabras captan más fácilmente mi atención? ¿Las verdades bíblicas o promesas atractivas? ¿Te acuerdas lo que dice aquí? Para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. ¿Qué tipo de palabras captan más tu atención? Siguiente pregunta. ¿Estoy evaluando lo que escucho a la luz de la palabra de Dios o de mis emociones? ¿Qué es lo que estás escuchando? ¿Lo que te conviene o lo que te entretiene? Lo que te conviene es la palabra de Dios. Siguiente pregunta. ¿Estoy cultivando la sabiduría de Dios en mi corazón o solo estoy confiando en mi criterio personal? ¿En qué estás confiando? Asegúrate que la sabiduría ha hecho nido en tu corazón. Y si ha hecho nido en tu corazón, la vas a amar, la vas a apreciar, te vas a deleitar en ella. Si no, estás en un grave peligro. Y con esto en mente, vamos a ver cómo la sabiduría te protege antes de caer. Fíjate lo que dice el versículo número 12.
para librarte del mal camino. Librarte, esta es una palabra importante, del mal camino. ¿Y quiénes andan en ese mal camino? Los hombres que hablan perversidades. Salomón dice que la discreción y la inteligencia que da la sabiduría sirven para protegernos, para rescatarnos. El diccionario indica que es rescatar, arrebatar, liberar de un peligro o un poder que está amenazando. No es cualquier cosa. La definición nos indica una liberación urgente. Así de que no se trata solo de evitar una situación, se trata de no caer en un peligro real. Esta palabra se usaba en rescates de peligro físico, como peligros de guerra, enemigos o persecución. Para darles un ejemplo, Éxodo 3:8, no vayan ahí, pero miren lo que dice Éxodo 3:8, y he descendido para librarlos, y ahí está la palabra librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, dice el Señor, cuando iba a sacar al pueblo de Israel. Esa es la misma palabra que está usando Salomón aquí, para librarte. Es un peligro real. Quizás no lo alcances a ver tú de esa manera, pero Dios sí. Así que Salomón está describiendo cómo la sabiduría te rescata activamente de un camino destructivo. ¿Cuántos de nosotros no tomamos ese camino y estamos arrepentidos de haber caminado por esa vereda tenebrosa? Esto no es un juego, no es solo teoría. Este es un peligro real y se necesita estar preparado con sabiduría. Necesitas preparar a los tuyos con sabiduría divina. Salomón no está diciendo para aconsejarte o para orientarte, no. Fíjate lo que te está diciendo Salomón, para rescatarte de un peligro real que te quiere destruir. ¿Te das cuenta? La sabiduría no solo te informa, también te rescata. La sabiduría protege tu corazón para no caer en manos de perversos que te van a desviar, que te van a jalar. ¿Recuerdas cómo comenzó toda esta protección? Versículo 10. Cuando la sabiduría entró en el corazón, y esto produce discreción y produce inteligencia, como vimos en el versículo 11. El sabio no evita el pecado por casualidad, no. José no huyó ese día de la esposa de Potifar por casualidad o por coincidencia o porque fue un chispazo, no. El sabio no evita el pecado por casualidad. Lo evita porque ha sido preparado para reconocerlo cuando está enfrente y puede ver las consecuencias. ¿Preguntas de aplicación? ¿Están listos? Sí. Vamos rápido el día de hoy, ¿verdad? Hani, ve preparando la comida porque hoy llegamos temprano a casa. ¿Estoy tomando en serio la necesidad de protección espiritual? ¿En verdad la estás tomando en serio? Muchas veces nos equipamos, nos preparamos de tantas cosas, pero espiritualmente nos estamos equipando, nos estamos preparando, estamos preparando a los nuestros para lo que viene. Siguiente pregunta: ¿qué debo cambiar hoy mismo con sabiduría divina para evitar caer mañana? Yo no sé tu vida, yo no sé las decisiones que tomas, yo no sé qué haces cuando nadie te ve, pero escucha esta alerta. ¿Qué debes cambiar hoy con sabiduría divina para evitar caer el día de mañana? Y esto nos lleva al siguiente tema, que es el camino del mal. Mira lo que dice el versículo número 12 nuevamente. Para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades. Aquí
se está usando una palabra que es camino. Camino se refería literalmente a un sendero, a una calzada, pero metafóricamente se refiere a la dirección moral que toman las personas en su vida. Por lo tanto, no es solo un evento aislado, sino que Salomón está hablando aquí de un estilo de vida. Al agregarle mal camino, está describiendo una vida lejos de justicia, juicio y equidad que estudiamos en el versículo 9. Es lo opuesto. Quizás al explicar el significado de mal camino, se escucha algo como, pues es obvio, si hay algo peligroso o si veo una mala amistad, pues yo la voy a detectar fácilmente. Pero realmente no es así. Muchas veces no lo detectamos. Mira, por ejemplo, lo que dice Proverbios 14:12. Lo que Salomón está intentando es que su hijo se dé cuenta de los peligros, que no es tan sencillo, que la vida no es tan fácil como él cree. Muchas veces es difícil distinguir el mal camino porque parece que es un buen camino, está disfrazado. Dice Proverbios 14:12 lo siguiente: hay camino que al hombre le parece derecho. A simple vista parece que todo está bien, pero su fin es camino de... Eso no se ve hasta que llega el final y ya es demasiado tarde. No todo camino que parece bueno realmente lo es. Se requieren dos cosas para detectarlo. ¿Se acuerdan qué se requiere? Discreción y se requiere inteligencia. ¿Y quiénes proveen la discreción y la inteligencia? La sabiduría. La sabiduría. ¿Y dónde encontramos la sabiduría? En Cristo Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Esto nos lleva al Señor Jesucristo nuevamente. Esta advertencia que Salomón le está dando a su hijo puede ser muy práctica. Alguien se puede casar con alguien que parece espiritual, parece una buena persona, pero realmente no alcanzan a ver que está jugando simplemente una apariencia. Y es muy tarde cuando lo descubren. Salomón le está diciendo a su hijo: ten cuidado porque tú puedes llegar a creer que hiciste el negocio de tu vida, pero al final quizá vas a ser engañado y eso te va a llevar a la ruina. No es tan fácil distinguirlo a veces. Peor aún, mira lo que dice Mateo 7:22. Esto está todavía peor. Alguien vive creyendo que es salvo, que porque ha ido a una Teaching Bible Church toda su vida, pero cuando muere se da cuenta que fue engañado. Dice Mateo 7:22, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, pues no fallábamos un servicio, no dejábamos de ofrendar, cantaba pero fuerte en las congregaciones. ¿Qué pasó? El Señor les dirá: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿A quién escucharon? ¿Quién les garantizó su salvación? Porque ellos vivieron engañados. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No es tan fácil, se requiere la sabiduría de Dios. Esto es aterrador. La única protección para un camino engañoso es la sabiduría que da Cristo Jesús. Salomón está realmente preocupado por su hijo, por eso está resaltando todo esto. Como alguien dijo, el pecado rara vez se presenta como muerte, más bien se presenta como oportunidad. Y muchos han caído ahí. Preguntas de aplicación, ¿están listos? Esto es culpa de ustedes por haberme cambiado la semana pasada por otro Juan, Ahí les va.
¿Estoy evaluando mis decisiones por lo que parece correcto o por lo que Dios dice que es correcto? Una gran diferencia entre lo que parece correcto y lo que Dios dice que es correcto. Siguiente pregunta. ¿Quién está guiando tu camino hoy? ¿Dios? ¿Tus emociones? ¿Tu amigo que es inconverso? ¿Quién está guiando tu camino hoy? Ese camino es transitado por ciertos hombres y más adelante Salomón los va a describir. Para que el sabio pueda distinguir al hombre perverso, Salomón aquí lo va a desenmascarar y va a decir sus características. Dice Charles Spurgeon, ningún hombre peca solo, siempre hay voces que lo acompañan en su camino hacia el mal. ¿Y sabes cuál es la primera característica de estas personas perversas? Escucha cómo hablan, ve sus palabras. Mira lo que dice el versículo número 12. Para librarte de hombres que hablan perversidades. Lo primero que observamos es que este tipo de hombres se distinguen por su forma de hablar. Ellos mismos usan palabras que no son muy espirituales. Los caminos de maldad se expresan a través de estas palabras que estos hombres pronuncian. Las palabras reflejan lo más profundo que hay en el corazón. Mira lo que dice Lucas capítulo 6, versículo 45. ¿Cómo se distinguen estos hombres? Por su forma de hablar, lo que hablan. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, ¿por dónde sale? ¿Por los oídos? No. ¿Por la nariz? Por la boca. Por la boca. Aquí no lo dice claramente. Esto es exactamente lo que Proverbios 2:12 describe. Son hombres que hablan perversidades. El pastor Josías Grauman, en su sermón El idioma de los cielos, basado en Colosenses capítulo 4, versículos del 2 al 6, dice lo siguiente: la forma en que hablamos revela fácilmente del lugar donde somos. Y espiritualmente todos nacemos aquí en el mundo y hablamos con un acento mundano y con el vocabulario del mundo. De la misma forma, se puede identificar cuando una persona ha nacido de nuevo. Cuando alguien ha nacido de nuevo, ahora refleja un nuevo idioma celestial. Su vocabulario es cristiano, su acento es espiritual y refleja que ha nacido en la ciudadanía de los cielos. Es lo que nos está diciendo Salomón. Estas personas, por su forma de hablar, muestran quiénes son. Pero hablar perversidades no solo se refiere a un mal vocabulario o a mentir, sino a maquillar el pecado para ser aceptado. El diccionario dice que describe algo que ha sido distorsionado de su forma correcta. Es decir, estas personas son buenas para manipular verbalmente, disfrazan la mentira, llaman a lo malo bueno o si no lo justifican. Este tipo de hombre no empuja, sino que convence con sus palabras. Este tipo de hombre no obliga a nadie, sino que busca persuadirlo. Y cuando digo hombre, va incluido hombre y mujer. Simplemente el ser humano perverso es así.
¿Quieres un ejemplo? Lo encontramos ahí mismo en Proverbios. Ve conmigo a Proverbios capítulo 7 y mira lo que dice este versículo. Vamos a leer los versículos, 18 y 19. Proverbios 7 habla del simple que salió y anda caminando. ¿Quién es el simple? Aquel que no tiene sabiduría, aquel que no tiene una relación personal con Dios por medio de Cristo Jesús. Se le aparece una mujer y miren lo que le dice. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores. Está usando la palabra amor, pero nunca usa fornicación, nunca usa adulterio, nunca usa lascivia, que es lo que realmente está buscando, porque esta mujer está casada. Versículo 19, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. Quien no tiene la sabiduría en el corazón, no va a actuar con prudencia e inteligencia, realmente no. Pensará que se le ha presentado la oportunidad de su vida y no podrá pensar en las consecuencias que van a venir más adelante. Miren lo que dice el versículo 21, algo extremadamente importante. Lo rindió. Esa palabra rendir habla como de una de esas luchas que antes se daban, donde el oponente se rendía y decía, ya no puedo más. Habla de una lucha, una batalla. Lo rindió con la suavidad, pareciera una contradicción. Rendirse habla de fuerza, de agresión, pero después habla de algo suave. Lo rindió con la suavidad de sus muchas, ¿qué? Palabras. ¿Con qué lo rindió? No habla ni siquiera del aspecto físico, aunque arriba dice que tiene atavío de ramera, pero lo que lo rindió fue sus palabras. Le obligó. ¿Cómo le obligó? Con la salamería de sus labios, de sus palabras. Interesante. Al punto que se marchó tras ella. ¿Qué es lo que no pudo ver por falta de sabiduría? ¿Qué es lo que no pudo ver? Mira lo que dice el resto del versículo. Como el buey que va al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red, no sabe. ¿Y por qué no sabe? Porque no hay prudencia, no hay inteligencia, la sabiduría no le ha dado ese regalo. No sabe que es contra su vida hasta que la saeta ha atravesado su corazón. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El pecado muchas veces entra primero por lo que escuchamos antes de por lo que hacemos. Si la sabiduría no está en tu corazón, no tendrás la capacidad de distinguir. Si la sabiduría no está en ese joven, está en un grave peligro. Que el Señor nos ayude a atesorar esto, porque podemos estar enfrente de algo que parece una gran oportunidad, pero al final va a ser nuestra destrucción. Que el Señor nos ayude. Preguntas de aplicación, ¿están listos? Sí. Hay conversaciones que están moldeando tu manera de pensar incorrectamente. Hay conversaciones que están moldeando mi manera de pensar incorrectamente. ¿A quién estás escuchando? Hay veces que es mejor dar la vuelta y decir, ¿sabes qué? No me conviene escuchar eso. Ahí nos vemos. O apagar el radio. Bueno, ya ni se usa el radio, ¿verdad? No, bueno, o sea, puro teléfono. Bueno, hay que cambiarle ahí con el dedo. ¿Las palabras que estoy escuchando me están acercando más a Dios o me están llevando a un precipicio?
Las palabras que estoy, y si por la gracia de Dios nos estamos dando cuenta que un precipicio, hay que rogarle a Dios que nos dé sabiduría, porque la sabiduría nos va a ayudar a decir, no, ¿sabes qué? No me conviene eso, mejor tomo el camino de la piedad. Dice John MacArthur lo siguiente: las malas compañías no solo influyen en lo que haces, sino en lo que llegas a amar. Las malas compañías no solo influyen en lo que haces, sino en lo que llegas a amar. Y esta es la siguiente característica de estos hombres perversos: abandonan la vida que agrada a Dios. Mira lo que dice el versículo número 13, algo extremadamente interesante: que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, torcidas. Este tipo de personas no se sienten cómodas en los caminos de verdad, de santidad, de moralidad. No es su ambiente. ¿Y qué es lo que hacen? Dejan los caminos derechos. Esto indica un abandono deliberado del camino correcto. El problema con este tipo de personas no es solo lo que hacen, sino lo que han abandonado. No saben valorar realmente lo que vale la pena, lo que le da estabilidad a su vida, lo que le da paz, le da tranquilidad, plenitud, qué sé yo, tantas cosas. No lo saben apreciar, lo abandonan. Salomón advierte a su hijo de estos hombres que abandonan deliberadamente el camino de Dios. Es que no es su ambiente, es incómodo para ellos. Por esa razón deciden dar la vuelta e irse al pecado, a las tinieblas, a los caminos torcidos. Aquí hay una progresión de eventos que es muy importante. Primero, estas personas conocen el buen camino, saben cuál es el camino derecho. Después lo abandonan. Después eligen otro camino y terminan en sendas tenebrosas. ¿Te das cuenta la progresión? Eso es muy importante, porque nadie abandona el camino de Dios de un día para otro. No funciona así, sino que es un proceso de pequeñas decisiones diarias. Una gota con tiempo puede llenar un vaso. Decisión tras decisión, pequeñas decisiones que fueron apartando a la persona del camino de Dios. Salomón no quiere que su hijo tenga este tipo de amistades que no tienen sabiduría, porque van a buscar influenciarlo. Salomón quiere que le vaya bien a su hijo, que sea bendecido, que sea bienaventurado. Entonces, ¿qué tiene que hacer este hijo? ¿Recuerdan lo que dice Salmo 1:1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes viene la ley de Jehová, está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Esa es la solución. Ahí es donde tenemos nosotros que guiar a los nuestros, y tenemos que guiar primero nuestro corazón. Es claro que dejar la vida que agrada a Dios no es un error para estas personas. Es una decisión clara, abierta y rebelde contra Dios. No es cualquier cosa. Es un corazón que se ha endurecido. Tampoco es un accidente. Es una decisión que, ¿saben ustedes dónde comenzó? En el corazón. En el corazón. Así es de que evalúate si no estás siendo engañado y pregúntate lo siguiente. Preguntas de aplicación, ¿están listos? Hoy vengo bien preguntón, ¿verdad? Pregúntate lo siguiente para que te des cuenta si has sido engañado. ¿Hay áreas donde ya no te sientes cómodo con la verdad?
Alguien te dice la verdad y ¡pum!, te prendes como cerillo. Eso es una mala señal. Alguien te habla de la palabra de Dios y ya no la resistes. Evalúa tu corazón. Hay áreas donde ya no me siento cómodo con la verdad. Estos hombres ya no se sentían cómodos y agarraron otro camino. Siguiente pregunta. ¿Qué prácticas espirituales he dejado recientemente? Si tú has dejado una práctica espiritual, es porque la has estado llenando con algo más que no te va a ayudar. ¿Qué prácticas espirituales has dejado recientemente? Orar, leer tu Biblia, congregarte, alabar a Dios con la iglesia, en fin, ¿qué prácticas espirituales has dejado? Porque ese es un foco rojo que se está prendiendo. Siguiente pregunta. ¿De qué tipo de personas me estoy rodeando últimamente? ¿Sabias o perversas? Dice por ahí la versión mexicana del libro de sabiduría. El que con lobos anda, ¿cómo ese sí se lo saben y no el Salmo 23? ¡Qué bárbaros! Así se deberían de saber el Salmo 23, ustedes mismos. El pez por su propia boca también se lo saben. Dios permita que algún día sí se sepan el Salmo 23. Vamos a darle mejor para la siguiente característica. Decía R.C. Sproul, el pecado rara vez se presenta como rebelión, se disfraza de sabiduría y oportunidad. Y esto nos lleva a la siguiente característica de estas personas. Estas personas disfrutan el mal y se sienten cómodos en la perversión. Vamos a ver dos características al mismo tiempo. Miren lo que dice el versículo 14. Que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio. Normalmente el ser humano se siente culpable cuando hace algo incorrecto, pero aquí vemos un estado muy avanzado de perversidad. Para estas personas el pecado y el mal es una fuente de placer. ¿Lo alcanzas a ver? Lo que significa que su conciencia ha sido cauterizada, como dice Primera de Timoteo 4:2, porque no hay sabiduría en ellos. La maldad se convierte en su forma normal de vivir y usan maldad para resolver también sus problemas. Muchas veces nos preguntamos, ¿cómo es posible que no se den cuenta de las aberraciones que están haciendo estas personas? Pero es que ya no lo ven. Ahora se huelgan las perversidades del vicio, se alegran haciendo el mal. Por ejemplo, al voltear a ver a nuestra sociedad, es difícil no preguntarse, ¿cómo es posible que crean en la ideología de género? ¿Cómo es posible? Va en contra de la anatomía, va en contra de la biología, va en contra, en fin, de tantas ciencias. Y si yo me creo mujer, soy mujer. Aunque mi anatomía, mi fisiología, el ginecólogo, todos digan lo contrario. ¿Cómo es posible que lo crean? ¿Cómo es posible, por ejemplo, que personas se crean animales como los Therians? ¿Cómo es posible? No lo alcanzan a ver, no lo distinguen. ¿Cómo es posible que haya personas que se casen con la inteligencia artificial? No cabe en la mente. O personas que se lleguen a casar con un árbol o con su perro. Estoy describiendo situaciones de la vida real. ¿Te das cuenta de lo que está alertando Salomón a su hijo?
se alegran haciendo el mal, se huelgan. Es un orgullo para ellos, pero no lo alcanzan a ver. No lo alcanzan a ver, no lo perciben. Esta forma de vida es el juicio de Dios. La Biblia es clara y dice que es juicio de Dios, porque ellos rechazaron deliberadamente la sabiduría que Dios les daba. Mira lo que dice Romanos 1:21. Romanos 1:21. Y fuera de asustarnos, lo que debemos de sentir nosotros es compasión. Compasión porque quizás nuestro pecado no era visible, pero estaba en el corazón. Quizá el pecado de ellos es visible, pero son dignos de compasión y de nuestras oraciones. ¿Qué es lo que ha sucedido con estas personas que se huelgan, que se alegran en la maldad? Dice Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Versículo 28, mira lo que dice el versículo 28, ¿cuál es el resultado de haber rechazado a Dios, de haber dejado el camino derecho? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, les dio lo que querían ellos, los entregó a una mente reprobada. ¿Qué es una mente reprobada? Que no funciona, ya no funciona la mente para hacer cosas que no convienen. Ese es el resultado, es el juicio de Dios. Esta es la consecuencia de endurecer el corazón y dejar el camino derecho. ¿Cuál es la solución para estas personas? Cristo Jesús. Llevarlos nuevamente a Cristo Jesús, que Él es experto en cambiar corazones. Aquí hay algo muy importante a notar, hermanos, en este versículo que estamos estudiando. Fíjate el lenguaje plural de este versículo 14. No habla en singular, habla en plural. Así que aquí hay una influencia de grupo. Este verso habla de una reunión donde están celebrando atrocidades. Proverbios 2:14. Este es un claro contraste con el versículo 10, donde el sabio se deleita en la sabiduría, ellos se deleitan en la perversidad y los celebran. Salomón está advirtiendo a su hijo con todo amor. Le está advirtiendo que tenga cuidado con estos grupos que ejercen presión, porque ellos van a buscar reclutar ingenuos, que se crean todo lo que les están presentando. Como alguien dijo, un corazón que ha rechazado la sabiduría ha perdido la brújula y terminará disfrutando lo que le destruye. Un corazón que ha rechazado la sabiduría ha perdido la brújula y terminará disfrutando aquello que le destruye. Esto es exactamente lo que Proverbios 2:14 describe. No solo practican el mal, sino que lo celebran abiertamente. Esto es una gran alerta, porque cuando el pecado deja de doler y se celebra, el corazón se ha endurecido. Preguntas de aplicación. ¿Están listos? Sí. Evalúa si no has sido engañado y pregúntate lo siguiente. ¿Estoy luchando contra el pecado o empiezo a disfrutarlo? ¿Estoy luchando contra el pecado o empiezo a disfrutarlo? Siguiente pregunta. ¿Estoy cultivando deleite en la palabra o en el mundo? ¿En qué te estás deleitando? Siguiente pregunta. ¿Estoy comenzando a justificar lo que Dios condena? Pregúntate a ti mismo y te darás cuenta dónde estás. Decía el puritano Thomas Brooks, el pecado promete lo que nunca puede cumplir y paga con lo que nunca debería cobrar.
Estas personas se hunden en la perversión. Mira lo que dice el versículo 15, cómo termina. Cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Cuando Salomón dice que sus veredas son torcidas, se refiere a senderos pequeños, caminos pequeños. Esta es una metáfora de pequeñas decisiones que se van tomando en el diario vivir. La sabiduría protege al creyente de decisiones incorrectas, aparentemente sin importancia, pero cuando las sumamos, hacen un todo que es grande. Después él habla de caminos torcidos, y esta es una metáfora de un estilo de vida. Es un camino más grande y es la metáfora de una manera de vivir. La sabiduría también protege al creyente de una vida torcida en general, de un rumbo que se está tomando. No se está diciendo dos cosas diferentes, sino que su vida desde lo pequeño hasta lo más grande es torcida para estas personas. Estas personas no son dignas de confianza porque están corrompidos totalmente, no parcialmente. No es que a veces hagan algo malo, sino que es su manera de vivir, es su manera de pensar, es su manera de actuar. Eso es lo que les divierte. Salomón está describiendo a alguien con una doble vida, alguien que ha normalizado el pecado en su vida, ya no le duele, ya no lo ve tan mal. Este es el punto más bajo de la espiral que Salomón ha estado describiendo y en la cual está alertando a su hijo. ¿Cómo empezó? Hablan perversidades, abandonan lo recto, disfrutan el mal, su vida está enteramente torcida. Es una espiral, versículos 12, 13, 14 y 15. ¿Cómo comenzó todo esto? ¿Cómo comenzó? ¿Qué es lo primero que hay aquí? Palabras. Ahí empezó todo esto, con sus palabras. Y es que las palabras no solo no edifican, sino que destruyen. Las palabras de estas personas no solo no edifican, sino que destruyen. ¿Serán importantes las palabras? Mira lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33. Las palabras no solo revelan lo que hay en el corazón, también van a moldear el corazón de aquel que escucha. El mayor peligro no siempre está en lo que haces, sino a quien escuchas. Ten cuidado a quien estás escuchando. Dice Primera de Corintios 15:33, no erréis, no te equivoques, no te engañes. Las malas, ¿qué? Conversaciones corrompen las buenas costumbres. Debemos de tener cuidado. ¿Cómo podemos ser protegidos de todo esto? Cristo Jesús. Clamarle, suplicarle, rogarle al Señor Jesucristo que tenga piedad de nosotros, que tenga piedad de los nuestros y que nos llene con su sabiduría, en la cual viene la prudencia, la inteligencia. Que el Señor nos ayude. Acude a Cristo Jesús porque no necesitas solo más información, lo que necesitas es al Señor Jesucristo realmente gobernando tu corazón. The Washington Post, el 30 de marzo del 2015, dio la siguiente noticia. Mientras conducía por el estado de Indiana, Estados Unidos, el señor Pérez, de 67 años, siguió fielmente a su GPS paso a paso. El GPS lo llevó a una carretera cerrada hace muchos años debido a que había un puente que había sido derrumbado. A pesar de que había barricadas y señales de advertencia, el señor Pérez
confió más en la voz de su GPS. Desafortunadamente, el auto cayó desde una altura de 12 metros hacia un precipicio donde estaba un río seco. Lamentablemente, su esposa falleció en ese accidente. ¿Sabes? Lamentablemente, así como el GPS daba instrucciones que parecían verdad, los hombres que hablan perversidades suenan lógicos. Los hombres que andan en caminos oscuros y torcidos suenan coherentes. El problema del señor Pérez no fue la falta de obediencia, sino que obedeció la influencia equivocada. Además, ignoró las claras señales a su alrededor, tal como el pecado hace con la palabra de Dios. Parecía una carretera normal, pero fue un camino torcido al final que le costó muy caro la vida de su compañera. Hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No cambies jamás las palabras de Dios por ninguna otra instrucción, porque solo la sabiduría divina te va a proteger. Sientas lo que sientas, veas lo que veas, nunca cambies la palabra de Dios. Preguntas de aplicación. Evalúa si has sido engañado y pregúntate, ¿mis decisiones pequeñas reflejan un corazón recto o torcido? ¿Qué reflejan tus decisiones pequeñas, pequeñitas? Siguiente pregunta, ¿mi dirección de vida confirma lo que profeso creer? ¿El rumbo que está tomando tu vida refleja lo que tú dices que crees? Última pregunta, ¿estoy corrigiendo desviaciones o acostumbrándome a ellas? ¿Estoy corrigiendo desviaciones o acostumbrándome a ellas? Que el Señor nos ayude, porque esta es una gran alerta. Necesitamos sabiduría, es la única que nos puede proteger. Vamos a orar.